Bueno, buenas noches ya a todos y a todas. Bienvenidos a este patio de columnas que hoy tiene, yo creo que uno de los actos más bonitos que podíamos celebrar. Es un encuentro con la palabra, con una palabra importante como es la de nuestra invitada esta tarde, Cisca, a la que agradezco profundamente que haya tenido la deferencia de acercarse hasta nuestra ciudad para presentar su libro, el libro que ha traducido y con el que ha conseguido el Premio Nacional de Traducción. Es, como digo, un orgullo contar dentro de la programación cultural de San Lucas con una actividad como esta. Por ello me congratulo y de verdad, Cisca, te agradezco que hayas tenido esa deferencia con nosotros. Ella, no solo por este premio de traducción, sino por su obra en sí, es una poeta que muy galardonada, muy reconocida en la literatura contemporánea, y creo que todos vamos a disfrutar de oírla esta noche. También quiero agradecer a Quique, que está aquí a la izquierda. Vino con una historia preciosa de cómo llegó el libro de Bote a sus manos, un poeta que usó la palabra para combatir, para poner la poesía en su lugar, y me pareció tan bonita que dije, venga, vamos a la obra, esto hay que conseguirlo. Así es que estamos hoy aquí, como digo, y espero que disfrutemos todos de ello. Yo no quiero entretener más, perdonad por el pequeño retraso que ha habido a cuenta del equipo, pero bueno, son los problemas del directo. Así es que os dejo ahora con Quique, que va a hacer la introducción. Primero, Paco nos va a interpretar un tema Buenas noches. Mi plegaria se llama Pueblo. Oh mi Dios, Dios justo, no tú que estás en el cielo, sino tú en mí, en uno, en mi corazón y alma. No tú a quien le rezan los santones y los popes, y a quien queman velas los ortodoxos capirotes. No tú quien has creado al varón y la mujer del barro, y al hombre has dejado ser esclavo en la tierra. No tú quien has ungido a papas, reyes, patriarcas, y marcado con desdicha a mis hermanos hambrientos. No tú quien al esclavo dictas rezar a someterse y le nutres hasta la tumba con falsas esperanzas, sino tú, Dios del intelecto, defensor de los caídos, cuyo día los pueblos festejarán ya muy pronto. Afianza mi mano, y cuando el esclavo se levante, que yo mi tumba halle en el campo de batalla. No dejes que se enfríe el corazón en tierra ajena y mi voz se desvanezca, amortiguada en el baldío. Bien, gracias a todos por estar aquí. En primer lugar, agradecer a Ana Moreno como delegada municipal de Cultura su
su pronta y rápida disposición a organizar algo que en principio podría parecer un poco lejano. Vamos a hablar sobre un poeta búlgaro del siglo XIX. Agradecer, por supuesto, a Jivka, que hace pocas horas, pocos días, ha estado haciendo la presentación del libro en el Instituto Cervantes de Sofía. Próximamente lo hará en Barcelona y más tarde lo hará en Nueva York. Lo comento para que se hagan una idea, para que hagáis una idea de la trascendencia que supone tener a Jivka Baltajeva aquí hoy con nosotros. Gracias, Jivka. Me gustaría contaros cómo hemos llegado a esto. Me refiero a esta presentación del libro de Hristo Botev. Imaginad que alguien va, como todos los días sin ilusión, a mirar el buzón de correo de su casa. Lo hace, es lógico, con la mirada caída, porque sabe perfectamente que lo único que va a encontrar allí son las cartas de amor del banco, esas de las que hablan los chicos de Vetusta Morla. Abre el buzón y entre varias misivas amenazadoras encuentra un sobre de tamaño medio. Mira el remitente y halla el nombre de un exalumno. Abre el sobre y descubre un libro. Sí, un libro. Un libro de un poeta búlgaro del siglo XIX. La siempre deprimente visita al buzón se ha convertido en un hecho fantástico. Resulta que ahora ya no es el profesor el que aconseja lecturas al alumno, sino que es el alumno el que asesora continuo a su antiguo profesor. Las páginas de la vida van necesariamente pasando y eso indica que aún hay esperanza. El cansado profesor se para un momento y piensa que lo que acaba de ocurrir es simplemente un hecho revolucionario. El nombre del alumno alumbrador es Marco Vidal y está por aquí. El profesor se zambulle en la lectura de esos poemas que desde el principio le agarran para apretar su conciencia y espabilar su intelecto. Se sorprende entre eufórico y aterrorizado, realizando asociaciones automáticas entre los versos del amigo Botev y un sinfín de hechos, de aspectos de esta realidad de ahora que tanto nos hace sufrir. Ha sido el filósofo Emilio Lledó el que en varias ocasiones ha afirmado que vivimos en la dictadura de la indecencia. Añadía que era absolutamente necesario desterrar de las conversaciones habituales la expresión con la que está cayendo, porque no está cayendo nada, decía él. La expresión correcta, según Lledó, sería con la que nos están dando. Y este intelectual, quizás el más puro y sabio que todavía nos queda vivo en este país, añadía que el ciudadano debe ser consciente, a través de la cultura, de la educación y también de la poesía y de la belleza, tiene que ser consciente de su condición de ser sometido. Porque si asume esta nueva condición de esclavo moderno, de modo natural, entonces ya no hay nada que hacer, no queda nada de lo que hablar. Y precisamente esa es la idea esencial que atraviesa de modo descarnado y eficaz el cuerpo poético de Hristo Botev. Según indica Baltajeva, Botev, a lo largo de sus poemas, insiste en la idea de que lo peor quizá no sea la condición del esclavo, del oprimido, sino la ignorancia que sobre ese hecho exhiben precisamente aquellos que sufren la injusticia. Sus versos, dice Jivka, desde la mentalidad de un ser diferente y moderno, se rebelan contra la esclavitud como hecho político, pero ante todo contra la mentalidad esclava que la hace posible y congela el tiempo, suplantando el vivir por simplemente el sobrevivir. Es efectivamente la pasividad del oprimido la que arranca el grito dolorido del poeta búlgaro, y el pobre esclavo soporta, no se levanta. Estamos todos copa en mano, en la taberna, siempre en la taberna. De todo eso habla el poeta que hoy nos reúne aquí de la mano sabia y generosa de Jivka Baltajeva. Hristo Botev, un poeta que no acierta a comprender cómo un pueblo puede asumir la opresión sin levantar la cabeza, venerando a aquellos que a sí mismos se llaman patriotas y que sin embargo viven del sufrimiento de la mayoría que integran esa supuesta patria. Hace 48 horas el gobernador del Banco de España, Linde, ha afirmado que los recortes sociales y lo que llaman austeridad, eso que ha provocado tanto paro, tanto desahucio y tanto suicidio invisible y callado, lo ha llamado todo eso patriotismo. Luego aquí tenemos a algunos de los patriotas de los que nos hablaba Botev. No es él quien nos alimenta, sino él vosotros, con sudor y servicio, advierte el poeta. Hoy en España y en otros países se ha conseguido desde el poder que gran parte de sus habitantes crean de verdad que son culpables, que deben pagar una penitencia.
Y lo han conseguido con latiguillos insoportables como el de «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades». Habría que preguntar quién. El escritor y psicoanalista Gustave de Sales afirmaba en el irónico artículo «Arrepentíos» que hoy en día el mensaje del arrepentimiento se transmite por canales más políticos que religiosos y se nos quiere cargar con la culpa de esta falsa crisis, atribuyéndola a nuestros excesos. Y lo peor, termina, que buena parte de la ciudadanía termine sucumbiendo a ese mensaje. Contra ese sucumbir es contra lo que escribe Bote, para que no nos ocurra lo que también decían los chicos de Vetusta, que fue tan largo el duelo que al final lo confundimos con nuestro hogar. Imagen muy parecida a aquella viñeta de El Roto, en la que podíamos ver a muchas personas tranquilas dentro de un túnel. El texto decía: con el paso del tiempo, la gente se acostumbró a vivir en el túnel y dejó de intentar encontrar una salida. Me parece terrible. Y a veces me parece también que es eso precisamente lo que nos está ocurriendo. Quedarnos sin ganas de vencer, llegar a creer que esto siempre ha sido así. Por todo ello, en muchas de las numerosas presentaciones que se están haciendo de este libro, aquí y en otros países, se añade habitualmente la expresión «Bote, un poeta que necesitamos ahora». Creo que es cierto, porque sus versos avivan el pensamiento y mueven a la acción. Por eso, la plegaria del poeta, interpretada por Paco hace un momento, no va dirigida al Dios que está en el cielo, sino al Dios del intelecto, para que agite la inteligencia. Porque ¿de qué escribir hoy? Cernuda lo dejó dicho en 1933. Llega la vida a un momento en que los juguetes individualistas se quiebran en las manos. La vista busca entorno, mas lo que ven los ojos son canalladas y en todo lugar indignantes desigualdades en las que siempre resulta favorecido el más estúpido. Y García Lorca, 2 meses antes de ser fusilado, lo corroboró. El dolor del hombre y la injusticia constante que emana del tiempo me evitan trasladar mi casa a las estrellas. Y antes Quevedo, y después Miguel Hernández, y Celaya, y Blas de Otero, y ahora Bótez. Bótez transmuta su verbo poético en golpes inteligentes que apuntan a la conciencia, y lo hace sin dimitir de su esencia, sin dimitir de su condición artística, sin abandonar nunca su piel de poeta. Y nosotros tenemos la oportunidad de tocar sus palabras, de palpar su verbo poético y su llamada, gracias a la impagable amabilidad de Yizka Pantilleva. Su generosidad la ha traído hasta aquí. La traducción a nuestro idioma de los poemas de Bótez, así como ese hermoso y agudo estudio previo que a todo el mundo aconsejo leer, constituyen un regalo único, hermanando de algún modo 2 lenguas, 2 culturas que han parecido demasiado distantes. Yizka nació en 1947 en Bulgaria, en Sofía, y un día en la casa llega la noticia de que su padre le habían conmutado la pena de muerte por cárcel, por viajes por distintos campos de concentración. Su madre, por tanto, decidió ponerle el nombre de Yizka, que significa en búlgaro vida. Su niñez y su adolescencia están impávidamente ligados a una ciudad de provincia, donde madre e hija se ven obligadas a trasladarse, Sliven, ciudad de poetas, de rebeldes, de huracanes y de fábricas, un lugar que selló para siempre su estigma de insumisión. En el 71 se licencia en filología búlgara y rusa por la Universidad de Sofía. Desde 1990, como un lujo para este país, reside en España, doctora en filología eslava y lingüística indoeuropea, durante 20 años profesora de literatura en la Universidad Complutense. Es autora de varios libros de poesía, guiones de cine documental, ensayos y traducciones a búlgaro y a español. Ha traducido a Benedetti, a García Lorca, a Miguel Hernández, y sus traducciones, así como su excelsa poesía, han tenido numerosos premios. En el 2012, el Instituto Internacional Chino de Investigación y Traducción Literaria le otorga el título de Mejor Poeta del Año. Y en 2015, hace poco, ha recibido el premio del Fondo Poético Internacional. Yizka, muchas gracias por estar aquí, por darnos a conocer al necesario Bótez a través de tu sabia mirada. Gracias. La que tiene que dar las gracias. Gracias por poder estar aquí, gracias por escuchar todos nosotros la palabra de Bótez. Gracias especialmente a Kiko y a Marco, gracias
a vuestro pueblo por esta acogida tan cálida y tan honda de los versos de mi poeta más querido. Yo debo reconocer que realmente me siento feliz poder estar con vosotros esta tarde-noche. Poder hablar de Goethe para mí es algo que siempre me emociona mucho y siempre me pone muy nerviosa al mismo tiempo. Goethe para mí es algo mucho más que un libro que he traducido. Fue su palabra, la palabra con la que mi madre me dormía cada noche mientras vivíamos casi siempre solas las dos. Me cantaba sus poemas, me los recitaba y eso fue un grado tremendo. Cuando me iba en verano a la casa de mis abuelos, esperaba el día cuando ellos se fueron al trabajo, salía al patio y empezaba a recitar esos poemas que ya me sabía desde muy pequeña de memoria, y venía por ahí primas, tías, etcétera, hasta que empezaron a llamarme Goethe, deja ya. Y la gente se hartaba de mis declamaciones, y era horrible, pero al mismo tiempo yo no quería parar porque quería que ellos también de alguna forma fueron penetrados por esas palabras y penetrados por esas palabras que probablemente en aquel entonces no podía comprender en su sentido más hondo y más pleno, pero que sentía que son una tormenta irreverente, absolutamente irreverente, contra ese mundo donde cada uno callaba algo tremendo y no quería ni pronunciarlo ni explotar en ningún momento y decir eso no puede seguir así. Me vi metida en todo eso porque con todas las tragedias que vivíamos había una que era probablemente la peor y más severa de todas, que en las familias no se decía la verdad. No me dejaban salir a la calle y jugar con los demás niños, después me explicaban, ¿no? Porque temían que alguien me iba a decir que mi padre estaba en la cárcel o estaba en un campo de concentración. Mi pobre padre no era ningún peligro para nadie, era un anarco-tolstoísta, más bien un intelectual que pensaba diferente y sufrió lo que sufrió porque no quería disparar. El ejército era obligatorio, él no quería aprender a disparar, no mató en su vida ni una hormiga y era un enemigo peligrosísimo por eso, por ser antimilitarista y por odiar la muerte. Un poco antes de morir, después del llamado cambio, le pidieron que escribiera sus memorias de los campos de concentración de la cárcel, de un periódico que decían que era muy democrático, y él escribió esto, no sé por qué, solamente en un ejemplar, y envió ese ejemplar a la redacción, desde donde le llamaron y le dijeron, todo muy bien, pero queremos los nombres de lo que os torturaban, mataban, etc. Y yo estaba en casa en aquel momento redactando un libro suyo y oí la conversación y lo que mi padre contestó era, no voy a poner nunca los nombres porque ya estamos hartos de venganzas. No quiero que otros niños sufran lo que ha tenido que sufrir mi hija, porque yo no tenía derecho ni a estudiar en una universidad, ni siquiera ir a un colegio con idiomas occidentales.
no tenía amigos realmente. Entre mis compañeros de colegio, porque vivía en una ciudad que era el centro del ejército búlgaro, el centro real donde estaba el ejército más importante. Y todos eran hijos de generales, de politcomisarios, etcétera, etcétera. Era una soledad tremenda. Y dentro de esa soledad lo único que tenía era la palabra y la escritura. Y se convirtieron para mí en algo como aquel hoyo donde se va el chico para gritar que el rey Midas tiene las orejas de asno. Por eso pienso que es muy importante pensar en las palabras que usamos, en las palabras que escribimos, en las palabras que leemos, porque son las que nos convierten en lo que somos. No somos otra cosa que unos ordenadores programados por las palabras que usamos y por las palabras que no pronunciamos nunca. En toda esa historia, Bode siguió siendo para mí, descubriendo yo sus significados y sus mensajes más profundos, poco a poco, el ser más cercano. Era para mí más que mi familia y más que todos, porque decía la verdad fundamental sobre el ser humano. La verdad fundamental donde la verdad es sagrada y que tenemos que tratarla como tal, pronunciarla y defenderla. Eso era lo más importante que me descubrí el texto de Bode, y por lo que yo me sentía más que obligada, impulsada a traducirlo a otro idioma, porque quería que otros seres humanos y otra lengua también tuvieron un contacto y un pleno penetramiento con sus verdades y con su amor hacia el ser humano. Porque cuando dice que hay que defender la verdad y tratarla como algo sagrado, como lo más sagrado en el universo humano, en realidad defiende el ser humano. El amor que brota de esos poemas, que a veces utilizan expresiones muy fuertes, muy duras, que tan a menudo nos presentan el ser humano como un ser grotesco, desesperado y desesperante. En realidad, todo ese sentimiento de rabia nace de un inmenso amor hacia el ser humano. Y creo que con eso es con lo que es más grande y más importante para nosotros y más actual. Porque lo que nuestro mundo y nuestro tiempo sufren es realmente, sí, la mediocridad, pero también es esa especie de hipnosis que se está extendiendo y donde cada uno se encierra en sí mismo y ya no es capaz ni de ver el otro, ni de sentirlo, ni de comprenderlo, y todavía menos de ayudarlo y apoyarlo. Y no podemos existir cada uno como una cosita solita en ese universo. Todos somos la misma materia, las mismas partículas, y todos dependemos uno del otro. Y si permitimos que la mediocridad y aquello que odia al ser humano vencen, no sé qué pasará. Seguro que pronto no seremos humanos. Seremos cualquier otra cosa, pero humanos no. Bode
nació en el año de las grandes revoluciones, el año 1848. A finales de aquel año, un día de Natividad, 25 de diciembre, ahora es 6 de enero, y en Bulgaria los historiadores de la literatura y los historiadores en general han hecho tan poco caso a la verdad que ahora ponen: ha nacido el 6 de enero de 1848, cuando debería ser 6 de enero de 1849. Así que le han alargado la vida con todo un año. Yo creo que he estado traduciendo esos poemas desde que sentí que puedo expresarme más o menos con plenitud en español y nunca quedé satisfecha con mi trabajo. Seguro que no hubiera dejado todavía los poemas para que se publiquen si no hubiera vivido algo tremendo. Hace 2 años en Bulgaria empezaron una campaña para quitar los textos de voces de los programas educativos y quitar del todo de nuestro consciente. Entonces dije, no me importa, puede que yo haga el ridículo, pero hasta donde he podido lo voy a entregar por fin a Chema, que lo publique para que por lo menos otras personas lean esas palabras, si mi pueblo no las va a leer más. Gracias a no sé qué, a la poca gente consciente no han conseguido lo suyo, pero se ha dicho de todo, que era terrorista, horrible. Él creció en una familia que tiene lazos de parentesco con muchas de las familias del renacer espiritual del pueblo búlgaro, y su padre era uno de los mejores profesores. En el Imperio Otomano los búlgaros sufrimos un yugo doble: por una parte el yugo otomano y por otra parte, a partir del siglo XVI, después de un gran levantamiento que empezaba en Dalmacia y terminaba en Bulgaria, la Gran Puerta decidió que va a castigar no solamente con muerte terrible, con cosas que describe Ivo Andrić en el puente sobre Drina, sino también con un castigo tremendo que era que se prohibían los colegios en las lenguas de los pueblos cristianos en el Imperio Otomano, y tampoco podían rezar a su Dios en lengua natal, solamente en griego. Así que perseguidos por el clero griego, sufrimos probablemente más daño todavía que del Imperio Otomano, porque el clero griego aniquilaba todos los libros, todos los textos antiguos o brotes de algo nuevo. Se podían comprar los alcaldes otomanos y abrir un colegio semiligal en un pueblo, en una ciudad, pero los pobres griegos inmediatamente denunciaban ante la Gran Puerta esos hechos y perseguían mucho peor que los otomanos cada invento. La lengua búlgara fue la última de todas esas lenguas eslavas dentro del imperio que consiguió la independencia apenas en 1872, unos 4 años antes de la muerte de Botha. Pero ya lo he dicho, los sobres también en aquella época, y sobre todo en el Imperio Otomano, tenían una gran fuerza, un gran poder,
y había, a partir del siglo XVIII, había colegios ya, algunos solamente dominicales y otros normales en el territorio búlgaro. Y el padre de Botev era uno de los profesores más famosos y más exigentes. Era un hombre tremendamente culto, tenía una biblioteca excepcional que después entró a formar parte básica y muy importante de la biblioteca de la Academia de Ciencias Búlgara. Compraba siempre lo último que salía en Moscú, en París, en Polonia, todos los libros importantes en Alemania, y obligaba a sus estudiantes, a los niños pequeños, que por fuerza del destino tenían que hablar búlgaro, turco y griego, además de estudiar ruso y francés. No había manuales, no había cuadernos. Entonces todo lo tenían que memorizar en clase, y los profesores búlgaros de principios del siglo XIX se inventaron un sistema que dio frutos grandes y también creó una playa de poetas horribles, pero para que los niños puedan memorizar la materia, cuando terminaban la lección, les obligaban a inventarse un poema sobre esa materia, independientemente de si era de matemáticas o de lengua o de historia. Y así, a través de ese poema, recordaban todo. Ahora sabemos que memorizar versos desarrolla la mente de una manera increíble, ¿no? Porque crea unos caminos neuronales que son excepcionales a través de esas rápidas asociaciones en múltiples direcciones. Y no en vano los físicos, los matemáticos y los médicos y biólogos son la gente que más lee y aprende de memoria poesía. Bueno, por ese profesor pasaron los autores más importantes de aquella época, empezando con Petko Slavejkov, Ivan Vazov y el propio Botev, su propio hijo. Así que algo bueno salió de ese sistema, a pesar de que hubo tanto poeta que cada búlgaro, casi cada búlgaro, escribía poesía, ¿no? Pensaba que lo que hace es poesía y eran simplemente líneas rimadas. Con 12 años le envían a Odessa para estudiar, porque ya no podía su padre pagar. Todos los demás hermanos estudiaron en Zurich, en Roma, no sé qué, pero ya no había dinero para él, era el más pequeño. Le enviaron con una beca a Odessa y le metieron en un liceo semimilitarizado, y ahí es donde se encuentra con una verdad tremenda, ¿no? Que no únicamente el opresor extranjero puede ser un opresor tremendo y horrible, sino el opresor propio es todavía peor. Como él tenía una voz maravillosa, cantaba, su madre era una importante cantautora búlgara. De él sí tenemos 300 canciones apuntadas con la melodía también, y de él únicamente 20 poemas, pero también varios volúmenes de otros textos, de periodista, de narrador, de crítico. Y le enviaban a recitar y a cantar en esas cenas que los aristócratas rusos o búlgaros que vivían en Odessa organizaban. Y ahí es donde ve cómo tratan a las personas del arte, ¿no?
músicos, las bailarinas, los poetas, los actores que les enviaban a comer los restos de la cena de los invitados, ni siquiera en el espacio donde comía la servidumbre, sino en un espacio peor todavía. También le chocó mucho, a pesar de que era un niño, el hecho de que cuando entró en Rusia le cogieron el pasaporte y le dejaron sin documentos, ¿no? Hasta en el Imperio Otomano la gente tenía pasaporte, pero en Rusia no. Y él empezó a negarse a ir a esas cenas y a esas fiestas. Entonces le metían en la cárcel, porque era un colegio, un liceo semi-militarizado. Y así estuvo ahí hasta cumplir 15 años, casi todo el tiempo en la cárcel. Y al final le echaron del liceo por inobediencia de las reglas militares. No podía volver a Bulgaria porque no le devolvieron el pasaporte, no podía ir a ninguna parte porque en Rusia no podías moverte si no tenías un documento, que no le dieron tampoco tal documento. Y en esos años se había hecho amigo con los inmigrantes cubanos y son ellos los que le ayudan en esa época, le consiguen de alguna manera llegar hasta las zonas donde había población búlgara en Ucrania de hoy en día y donde todavía viven muchos búlgaros. Ahí pasa cierto tiempo y mientras tanto ya había escrito los primeros poemas que están en este libro, ¿no? Con menos de 15 años ha escrito el primer poema, según testimonian a sus compañeros de ese liceo. Es realmente sorprendente porque, como ya lo he dicho, la lengua búlgara estaba en un momento muy extraño cuando la gente que escribía y también en las conversaciones se usaba una extraña mezcla del antiguo búlgaro y el búlgaro del momento. Y él ya con sus primeros poemas, con sus primeros textos, cambia la lengua misma, la introduce plenamente en el momento actual. Y eso me parece importantísimo. Él envía esos poemas primeros a otro poeta que he mencionado, a Petko Slavenkov, que publica un periódico y una revista en búlgaro en Estambul, con la esperanza de que si le publiquen los poemas él podrá volver a presentarse ante su padre, porque el padre encima era muy severo. No terminar los estudios, hundirse por razones políticas, para el padre eso era algo que no perdonaría jamás. Entonces no le quedaba otra esperanza que defenderse a través de sus poemas. Petko Slavenkov tardó 2 años en publicar esos poemas, pero cambió él mismo como poeta también bajo la influencia de esos poemas y se convirtió en un poeta que hoy en día adoramos todos en Bulgaria, un gran poeta, pero entró también con plenitud en la lengua hablada. Desde sus primeros pasos influye sobre una parte importante de la cultura búlgara y de la mentalidad también. El gran esfuerzo que sus textos, no solamente sus poemas, hacen
es ese de cambiar la mentalidad. Lo que le parecía insoportable y desesperante y le introducía desesperanza tremenda era esa mentalidad donde había un lema, ¿no? La cabeza inclinada, el sable no la corta. Y así teníamos que ir siempre con la cabeza inclinada para que no la corte el sable. Pero ¿para qué nos servía esa cabeza inclinada? Nadie se preguntaba, nadie. Y es su rebelión contra ese espíritu de buey, no solamente de un pueblo, porque con lo mismo se encontraba en toda Rusia, en todos los lugares por los que pasó su vida, y también en Rumanía, donde creó la principal parte de su obra como inmigrante. Consiguió volver por un instante muy breve a Bulgaria. El día de los santos Cirilo y Metodio pronunció unas palabras bastante encendidas y incendiarias, y entonces los griegos inmediatamente le denunciaron. Hay un hecho muy interesante en su huida de Bulgaria, que él decide huir, pero no directamente cruzando el Balcán y yéndose hacia el Danubio, sino pasar por la ciudad de Sliven y por la parte más baja del Balcán para despistar a los perseguidores. Se llevaba únicamente una caja con libros. En esa caja con libros estaban las obras de Mickiewicz, de Pushkin, de Lermontov y de algún que otro escritor polaco. Y el pasha de la región de Sliven, Diambul y Burgas era un emigrante polaco, un ex-revolucionario polaco. Cuando cogen a botes por ahí, ya antes de la ciudad de Sliven le cogen, le llevan al pasha, y el pasha dice que le abran esa maleta y ve esos libros y ya se hacen amigos, ¿no? Y le dice: yo te voy a dar 2 de mis soldados para que te acompañen hasta cruzar el Danubio, pero tú tendrás que dejarme esos libros aquí porque me hacen mucha falta. Yo no he conseguido traérmelos cuando me fui de Polonia. Y así han hecho el trueque, le da también dinero, y así se va a Rumanía y así es donde desarrolla su obra. Yo no sé si hablar más de la vida de Botev, solamente quiero decir que en 1876 en Bulgaria hay un intento de levantamiento que es traicionado previamente. Todo está decidido antes de que empiece el levantamiento, y en muchas partes no empieza porque los propios pasha, como por ejemplo en la región del sureste, les previene y les dice: todo se sabe, y si os levantáis, todos bajo cuchillo. Botev, que era una persona muy culta, leía constantemente todos los periódicos franceses, alemanes, austríacos. Sabía muy bien que de este levantamiento no ha salido nada excepto muerte, muerte y muerte, y muchas ciudades aniquiladas y pueblos, y que se ha terminado todo. Pero entra en Bulgaria con un grupo de 200 guerrilleros que encabeza él mismo, y debe de haberlo hecho bastante bien, porque desde el Danubio consigue
llegar hasta una ciudad que se encuentra cerca de Sofía, la ciudad de Graz, enfrentándose al ejército otomano, a grandes grupos del ejército, a miles de soldados de un ejército regular. Y cuando llegan ahí y ven que no tienen ningún apoyo, peor todavía, que los están traicionando a cada paso, que solamente piensan en cómo coger sus armas y el dinero que llevan, deciden separarse en varios grupos para poder escapar y pasar la frontera y entrar en Serbia. Y ahí es donde no sabemos quién y cómo, después de esa división, mata a Christobotes. Los recuerdos son tan diferentes, pero no me pueden convencer cuando me dicen: se oyeron disparos, él se levantó, se fue hacia el borde de la roca, se oyó otro disparo y él cayó, pero ¿cómo cae? Cae sobre su cara, entonces el disparo debe de haber llegado desde detrás, no desde hacia él mirando. Y nada, no se ha encontrado ni siquiera el cuerpo de Botes, no sabemos. Por eso existió y siguió siendo creada la leyenda de Botes muchos y muchos años. Incluso yo tengo de mi niñez un recuerdo cuando, estando esperando el pan, las raciones de pan, oigo detrás de mí dos mujeres que dicen: ha vuelto Botes, esto es ya en el año 50 y tanto, ¿no? Y ha ido a la casa del protagonista de uno de sus poemas, que es de Sliven, Hadjidimitar. Y era algo increíble, y yo me lo creí. Era increíble, pero me lo creí, porque todos necesitamos que algo hermoso y algo verdadero aparezca en nuestras vidas. Y él era realmente probablemente el único mito hermoso y verdadero de mi pueblo y de mi lengua. Creo que entró en lugar en aquel momento porque ya no tenía esperanza y no quería seguir viviendo y no podía suicidarse simplemente, pero era un acto de desesperación absoluta, porque ellos eran unos hombres muy solitarios dentro de ese mundo donde la cabeza se inclina siempre. Eso es lo que me parece lo más importante que podría decir. Es muy difícil de traducir, porque en Bulgaria incluso se habla de pie de Botes. El ritmo de sus poemas es muy particular. Cambia en algunos donde se vuelven los poemas puramente satíricos, es más tradicional, pero los demás poemas tienen un ritmo increíble. Y eso es difícil. También hay unos términos que son imposibles de traducir, ¿no? Palabras como Hayutin en búlgaro es algo sagrado, pero en turco y en todos los idiomas europeos significa un bandido. Así que era muy difícil. Además, las palabras siempre llevan matices inesperados en los distintos idiomas. No hay una cobertura absoluta entre los significados, y si para la palabra sol, por ejemplo, que juega un papel tan importante en algunos de sus poemas, sí tenemos un sentimiento común, es
españoles y búlgaros, hay otros donde no. Si aquí sombra significa un lugar agradable, en Bulgaria decimos le han enviado a la sombra, lo que significa le han enviado a la cárcel. Cosas así son lo que dificulta en gran parte, pero creo que hay que buscar fórmulas adecuadas que transmiten el sentimiento, el sentir y el pensamiento del poeta, su espíritu, su pasión, y no buscar traducir palabras. Eso es imposible. Las palabras se tienen que mirar como algo que contiene nuestras verdades y nuestro ser, no como algo fijo y inmovible. Entonces se puede llegar con dificultades y hasta cierto punto al verdadero espíritu y la verdadera esencia de un autor, a pesar de que un autor español dice que no debemos creer nunca cuando algún traductor nos dice yo no he conseguido transmitir aquello que en realidad es ese poeta o ese autor, porque dice él que cuando hay un gran contenido, una gran pasión, un gran espíritu, es imposible que no te contagies y no consigas transmitirlo a pesar e incluso muchas veces en contra de tu propio pensamiento y voluntad. Puede que tenga razón, no lo sé. Y no sé cuánto tiempo tenemos, si queréis que lea algún poema de Botez. Leemos. Bueno, ya había pensado en 3 poemas que amo muchísimo. Uno es Elegía. Dime, oh, dime, pobre pueblo, ¿quién te mece en esta cuna de eterno esclavo? Aquel que atravesó antaño al Salvador en el costado, o aquel que siglo tras siglo te canta, soporta y salvarás tu alma. Él o algún nuncio suyo, de Loyola nacido, hermano de Judas, traidor consabido y vivo augurio de más tormentos para los desdichados, un usurpador nuevo, una ave rapiña, uno que vende a su hermano y asesina a su propio padre. Es él, confiesa. Calla el pueblo, atruenan cadenas horrendamente y no hay ni grito de libertad. Solo apunta con la frente ceñuda, solo apunta el mudo pueblo a los notables, caterva de bestias con levitas, sotanas, ciegos con ojos. Apunta el pueblo y el sudor de su frente sobre su propia lápida sangra. La cruz clavada en carne viva carcome herrumbre el hueso roído, la culebra chupa la vida menguada, la engúen
los nuestros y los ajenos, y el pobre esclavo soporta mientras sin parpadeo y sin sonrojo calculamos los siglos bajo el yugo, calculamos los siglos de tronantes cadenas, calculamos y con una fe ciega en esta obtusa estirpe oscura esperamos aún que nos llegue el turno de libertad. El otro poema en que había pensado es el poema de Sergi Dimitar. A ver dónde. Sergi Dimitar. Vive él, vive allá en el Balcán, ahogado en sangre, yace y clama, héroe con onda en el pecho herida, héroe en flor de juventud y fuerza hombruna. A un lado tirado su fusil bravo, al otro el sable en dos partido, se nublan los ojos, la cabeza se mece, la boca maldice el orbe entero, yace el héroe, y en el cielo el sol suspendido, furioso, abraza, la segadora canta allá en el campo y la sangre más y más fuerte se vierte. Ciega estamos, cantad, esclavas, los cantos tristes, tú, sol, abraza a esta tierra de eternos esclavos. Perecerá y este héroe, pero corazón, calla, aquel que por la libertad cae, él no muere, a él le lloran tierra y cielo, flor y fiera, y los aedos cantares le cantan. De día le guarda el águila sombra y el lobo sumiso la herida le lame, el halcón en lo alto, épica ave, también del hermano, del héroe vela. Adviene la noche, la luna se alza, estrellas siembran la bóveda suma, susurra el bosque, el aire exhala, el Balcán canta cantares de gesta, y son vivas de blanco vestidas, milagrosas, hermosas, cantos elevan, ingrávidas pisan la verde hierba y al lado del héroe van y se sientan. Una le venda la herida con hierbas, otra con agua fresca le brizna, la tercera de pronto en la boca le besa y él la mira, dulce, risueña. Dime, hermana, ¿dónde está Carajá? ¿Dónde mi fiel guerrilla? Dime y llévate a mi alma
aquí yo quiero morir, hermano. Retuercen las manos y se abrazan y con cánticos vuelan en el cielo las divas, vuelan y cantan hasta el alba y el espíritu buscan del Carajá. Pero ya amanece y allá en el volcán yace el héroe, se vierte la sangre, el lobo le lame la honda herida y el sol otro día abraza. Y un poema más, el último, que será en la taberna. Oprime, vino dadme, ebrio quizás olvide lo que necios no sabéis, si es gloria o deshonra. Olvidar mi tierra madre, el hogar paterno dulce y los que me han legado ansias de vivir libre. Olvidar a mi estirpe la paterna tumba negra, el llanto lúgubre materno, los que roban elegantes el bocado de mi boca, de la boca del pueblo. Roba el ricachón cobarde, roba el avaro mercante, el pope con el salmo. Despójenle, indolentes, despójenle, que os frenan. El esclavo no se levanta, estamos todos copa en mano y bebemos y cantamos feroces cantos fervorosos, rabiosos, enseñamos los dientes al tirano. Oh, estrechas se nos quedan las tabernas y gritamos al balcán, hermanos, gritamos, pero la resaca borra gritos, juramentos, enmudecemos y reímos ante el martirio del pueblo y el tirano deshonra nuestro hogar paterno, decapita, ahorca, humilla y esquilma al esclavo. Oh, verted el vino tinto, beberé a olvidarme, a aliviar mi alma, a no sentir nada cuerdo y que mi brazo se ablande. Beberé a pesar vuestro. Los poemas de Cervantes, de Quevedo, de León Felipe, algunos poemas de Cernuda incluso que dicen que es un poeta más intelectual y más ajeno, pero también en Cernuda hay textos con los que encuentro relación. Y me parece que no es verdad que los búlgaros y los españoles somos tan diferentes y estamos tan alejados. Ya históricamente hemos vivido en un grupo, en una unidad de etnias muy importante y muy grande, sármatas, godos, alanos, búlgaros, y algo de todo esto ha quedado. Nos parecemos, creo, en ese apasionamiento y también en cosas malas como la envidia. Pero sí hay muchas similitudes y
aquí está Marco a ver qué piensa él, pero creo que hasta en la construcción de la frase entre el búlgaro y el español hay algo muy común, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quería decir de él. Es un patriota del alma por la libertad, la cultura, pero no su alma, sino el alma del pueblo. Lo mejor nos desea, pero saberlo, por la plata es humano, ¿qué esperáis que haga? Prende su propia alma. Y como buen cristiano no se salta una misa, pero solo porque es la iglesia para él un negocio. Lo mejor nos desea, pero saberlo, por la plata es humano, ¿qué esperáis si hasta su mujercita empeña? Y es un bondadoso, no olvida a los pobres, pero no es él quien nos alimenta, sino a él vosotros, con sudor y servicio. Lo mejor nos desea, pero sabedlo, por la plata que esperáis si su propia carne devora. Es bondadoso, es un patriota, un buen cristiano. Ya hemos terminado la